El problema es que muchos quieren la promesa, pero no quieren someterse a él. Tienen la religión, pero lo hacen así. Tienen consuelo, pero sin confrontaciones. Así no funciona. Porque la palabra de Dios no vino a tomar su pecado, vino a arrancarlo. No vino a complacer su carne, vino a crucificarla. Hay muchos cristianos que viven por la orilla y nunca se meten a gente. Y mucha emoción y con poco cambio. Escuchan pero no obedecen, se congregan pero no se rinden. Hablan como un cristiano pero viven como un mundano. Y así nunca va a entender la profundidad de la palabra viva. Hasta que usted se deja envolver por esta palabra, su situación miserable empieza a cambiar. Si es cierto que hay veces que se enfrenta a su palabra, pero dice porque más peligroso es que todo en el pecado. Ser miserable no tiene nada de atractivo. El Señor, nadie presume miseria. Nadie celebra su miseria. Nadie quiere ser llamado miserable. El miserable no tiene honra, no tiene valor de más que los hombres. Pero esa es precisamente la condición del ser humano que Cristo. Que dice bien, que sea bien, que bien se ve. En Cristo miserable el misterio no siempre se ve por fuera. El hombre sin Dios vive en condenación, vive vacío, perdido. Este es uno de los grandes problemas del corazón humano, no quiere aceptar su verdadera condición. El hombre quiere parecer libre, pero espiritualmente es cerrado. Pero la palabra no vino para ordenar al hombre, es para el pueblo. Marcos 16 dice que el que no cree es condenado. Está hablando de todo aquel que vive en Cristo. No solo los fieles. En Cristo todos somos miserables. Mientras Cristo no entra en la vida del hombre, quedamos o no miserables todos. Así lo declara la palabra de Dios. Éramos rebeldes del príncipe de la tiniebla, esclavos del pecado, atados por el enemigo, condenados por nuestra rebelión. Hay gente que todavía cree que ya no puede hacer el enemigo es destruye. El pecado encadena la condenación del pecado. Por eso Cristo vino a rescatar cautivos, porque eso éramos, miserables cautivos. Vino a romper cadenas. Cristo vino a arrancarnos de las garras del diablo. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar el precio de nuestra alma. Gloria a Dios, alegría. Vino a pagar el precio de nuestra alma. No fue con obra de confianza, de conversión, de confusión. La sangre perfecta del poder de Dios. Solamente la sangre de Jesucristo puede redimir al hombre de su condenación. La sangre del Señor. Dios determinó a enviar su palabra. La palabra vino a la tierra, se manifestó. Dios se manifestó en carne. La divinidad se vistió de humanidad. El invisible se dejó. No me olvides representante de una misión. Y se presentó como el mensaje de Jesucristo. Es la palabra viva. Es la palabra activa. Es la palabra que perdona al pecador. Es la palabra que confronta a los religiosos. Es la palabra que se entregó en la cruz y resucitó con poder. Tristemente muchos religiosos no entienden eso. Es que buscan las condiciones, no revertir. Hablan de Dios, pero no conocen a Jesucristo. Porque no basta con saber muchos versículos. Tampoco basta parecer cristiano. Dios mío, la salvación no está en la apariencia. Está en la palabra viva que es Jesucristo. Porque Dios envió su palabra, ¿verdad, Señor? Dice esa palabra se manifestó y nos hizo libres. Dios dijo, yo envío mi palabra y no volverá mi vacía. Amén. La palabra de Dios sale con propósito, sale con autoridad, sale con poder, ¿verdad, Señor? Cuando Dios la envía a la tierra, no regresa derrotada. Cuando Dios la envía a la tierra, no regresa frustrada, no regresa sin fruto, sino que no tengo para que la envíe. Viene a nosotros y cumple lo que Dios determinó. Espera para aquello por la cual fue enviado. Entonces la palabra es una palabra activa. Está entre nosotros, está orando en esta casa. Aleluya. Está buscando corazones, está golpeando con limpio. Está llamando al pecador.
está despertando al dormido, está confrontando al religioso. La palabra está viva y es eficaz. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el gran peligro no es que la palabra falle, el peligro está en que usted la desaproveche, que la escuche tanto que ya no la valore, que la tenga tan cerca que ya no la honre. Por eso siempre le imploro que se envuelva en ella, que reciba y ponga la palabra, no la mire solamente, nunca se mire, porque ahí está la vida, ahí está la respuesta que usted busca, ahí está la fe que usted necesita. Muchos dicen, yo quisiera tener más fe, yo le digo, nunca para nada, porque la fe no hace de lectura, la fe viene de los libros, de venir con la palabra de Dios. Entonces, quiero ser bien, quiero más, porque la paz verdadera no viene de circunstancias, ¿cómo? La paz viene de una comunión con el Señor. Siempre encuentra la palabra, salud espiritual, dirección, protección, paz, comunión, fortaleza, convicción. Todo lo encuentra en la palabra, todo encuentra en la palabra. Pero hay que dejarlo entrar. El Dios tiene poder, pero el terreno está muy duro. No es predecible. Y hay problemas que todo se resuelve con la palabra. Hay batallas que no se saben, gloria al Señor, con consejos humanos. Saben cuando Dios habla, gloria al Señor. Por eso es importante que no desperdicie este momento. Gloria a Dios. La palabra está aquí, es viva, es poderosa. Es la fe. Aleluya. Entonces, muy bien, transformación de fe. La palabra está viva en esta tierra. No está encerrada en un libro, no está guardada en la historia, ni congelada en el pasado. La palabra está viva hoy, gloria al Señor. Y busca recipientes para activar. Busca corazones donde entrar, vidas donde producir fruto. Busca hombres y mujeres del Señor, que no solamente la oyen, sino que la ponen por obra. Una cosa es escuchar, la otra cosa es escuchar. Gente que vive la palabra, como que no le pide los santos. Otra que uno vive, está diciendo, la gente la lleva, dice amor, la salida de Dios. Se va a llevar el Señor, ¿por qué? Porque no la quiere. Y eso es trágico, porque no estoy hablando de gente que no sabe. Estoy hablando de gente que tiene hambre y que también gente que ya vio milagros, gente que sintió la gloria de Dios, gente que vive el Dios de Dios. No importa cuánto hizo Dios, si hoy vive a pagar. No importa cuánto o cuánta gloria vivió ayer y el Señor y hoy no hay fuerza. Pablo habla claro, Dios en Gálatas, Dios te dice en todo aquello que parecían ser algo, Dios no acepta apariencia de hombre. Dios no viene impresionado por nuestro pecado, Dios no dice desde porque antes era muy útil. Esto es lo dormido, porque antes era muy útil. Entonces Dios también es Dios. Y cuando seguir siendo mañana, Dios yo quiero darnos haciendo así, firmes, llorando, sirviendo, consagrados. El Señor no viene a tener a constancia, viene a buscar fidelidad. La vida cristiana no se sostiene con su vida, se sostiene con su perseverancia. Entonces no es el que comenzó bien, no es el que tuvo un buen avance, sino el que perseveró.
El que sigue ferviente hoy, el que permanece, el que hoy todavía tiene un altar encendido con la gloria de Dios, el que hoy todavía sigue temblando delante del Señor. Dice que los cristianos no van. Dice que siendo el mismo hoy, ayer, hoy, por el Espíritu. Y si Cristo sigue siendo el mismo, ¿por qué sigue siendo el mismo? Cristo sigue siendo todo, si Cristo sigue siendo santo, ¿por qué la palabra le canto de la Cristo vive en nosotros? Dios tiene que ser en la gloria que está en Cristo. No puede vivir el recuerdo con el Dios que sigue dando hoy. Cuando el Señor viene a preguntar qué hiciste, y yo me voy primero el próximo, y de la enterada a todos, cuando el Señor vino, la palabra que es cierto que la palabra de Dios está más activa en la vida del Señor. Y eso es también la experiencia. Yo digo esto porque Dios no mira a todos con la misma medida. Dios no le demanda a usted lo que usted todavía no ha entendido. En la palabra lo hace responsable por esa luz que ya recibió. Si entiende poco, poco se le demanda. Si entiende mucho, mucho se le demanda. Y ese es el problema, porque hay quienes entienden mucho y producen poco. Hay quienes entienden poco y producen nada. Él es calmado, y el Señor no sabemos, sino no se comprende. No entender todo, sino vivir cómodo con el poco que ya hay. Y si usted actúa conforme a la medida de si usted produce según la luz que recibió, usted agrada a Dios. Dios busca fidelidad. Si la medida es pequeña, ya tiene lo que tiene. Si la medida es grande, sea responsable con lo grande. No se quede feliz porque árbol que recibe y no produce, termina justicia. Pero sabe Dios que no. Pero también es importante decir que no se trata de limitar más allá de la medida de su fe. Por eso también tiene una transforma de Dios, tiene una autoridad sin ser. Tienen altura sin fundamento. Se trata de instalar. Porque la experiencia de esa altura puede ser altura. Y se va a ir creciendo. Pero Cristo de verdad, y eso no puede mostrar una permanencia por la formación de la palabra de Dios, por obediencia a ella, por proceso, por muerte a Dios, pero tampoco uso como excusa que yo quiero que se y pasa los años y sigue diciendo es mi medida, pero es así que me pasan 10 años y lo mismo. Sigue igual, sin crecer, sin avanzar, sin madurar, vivificándose, extendiendo esa pobreza espiritual. La palabra de Dios nos demanda a ser siguientes. Cristo no vino a quedarse igual en ustedes, Cristo vino a crecer en ustedes. Esta palabra se manifestó en ustedes para valorarlo. Y mientras Cristo crece, nosotros no igualamos. Esto es lo importante. Hay presentes. Hoy conviene crecernos también menos voluntad propia, más poderosa. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Cuando lo lleva aún más lejos, digo que en esa posición, uno no le halló más, digo Cristo en mí. Pero si es tanto Cristo en mí, que estaba de canto, que no pagaba. Yo no era Pablo brillando, era Jesucristo manifestando que yo era el Señor. No pasaba el día. Esta virtud es una Cristo en su vida. Muchos tienen que Cristo los acompaña, pero no que Cristo los acompaña. Tienen bendición, pero sin permisión. Tienen promesa sin sustitución. Cristo no crece, Cristo crece donde Dios muere. Cristo resplandece cuando los demonios se ilumina. Cristo se manifiesta con la carne que se ve. ¿Qué diría más en su vida? Cristo y Padre. ¿Qué diría más en su vida? Cristo y su voluntad. Porque no se trata de parecer cristiano. Se trata de que Cristo sea evidente en la humanidad. Por eso dijo Pablo en Romanos 10:8, dice el Señor, mas él dice que cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Y cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Porque dice esto, porque si usted está en mi boca, no así. Tiene que eliminar de mi corazón. Muchos quieren el relato cristiano, bueno, ahora el Hijo de Dios, la palabra está en su boca, pero no está en su corazón. Y cuando no está en el corazón, la vida del presidente, en la boca hay santidad, pero el corazón ama el pecado.
básico porque la palabra vida da vida. Eso está oído, esa es la palabra de fe. Es la palabra de fe que trae salud, que trae esperanza. Porque cuando entra al corazón produce fe. Es bueno tener la verdad en la boca, pero mucho mejor es tenerla en el corazón. La palabra de fe dice la cosa de esas ideas que están en tu boca y en tu corazón. No solamente en la boca, ¿verdad? El Señor, porque tenerla en la boca, cualquiera puede aprender, como dice la verdad cristiana, pero otra cosa muy distinta es tenerla en el corazón. Le dice el punto, y el Señor, el punto es que no estamos hablando de ver, no de verdad. Estamos hablando de corazón físico, habla de corazón físico. Habla del Señor del centro espiritual, en el núcleo de este mundo espiritual, de ahora espiritual, el núcleo de su vida espiritual, que se dice de entra la palabra, ¿qué pasa? Nace la fe. Pero ahí también golpea a Satanás, porque alrededor suyo hay una atmósfera espiritual, hay una realidad invisible, pero completamente real. Y es ahí donde actúa la palabra viva, ahí Dios confronta, ahí Dios llama, ahí Dios llega al mundo. Pero también ahí vienen los ojos del enemigo, ahí llega la duda, la claridad, la integridad, la rebeldía, la comodidad espiritual. ¿No entiendes? Es que Satanás no siempre entra con escándalo, lo que muchas veces entra con canales excesivos. Con esa voz que le dice mañana, te acuerdas de mí, mañana, esto es lo que se me y esto causa que el corazón espiritual es enfermo, porque por fuera todo parece normal, pero por dentro luego se sale Dios. Eso es peligroso porque hay gente viva físicamente, pero no espiritualmente. Y respiran trabajos perdidos, pero se van a pagar. Y su comunión con Dios no existe. Y te dice, yo estoy bien, no voy a ganar, yo estoy bien. El corazón espiritual está enfermo, no. Un problema con Dios, Dios Señor, y esto es de Cristo. Dios no quiso ser libre. Dios no obliga a nadie, Dios no los maneja con autoridades, Dios llama, Dios habla, Dios confronta, pero usted decide. Usted decide si abre su corazón o lo endurece. Usted decide si se determina o decide por terminar. No se engañe, no decidir también es decidir. El no decidir también es decidir. Quedarse igual es una decisión. Seguir frío es una decisión. Seguir velando es una decisión. Y la pregunta no es quedar a Dios, que Dios puede. Dios siempre ha podido. Dios puede sanar, puede reparar, puede liberar, puede salvar. La verdadera pregunta es, ¿quieres ser? ¿Quieres rendirse al Señor? ¿Quieres cuidar su vida? ¿Quieres que Cristo gobierne tu vida? Dios espera su bendición de esa promesa vacía, Dios espera su bendición. Hemos llegado al punto de esa decisión. Después de declarar claramente, ¿por qué no estoy haciendo su vida? ¿Qué está bien? Voy a pedir que